Hola, bienvenidos a un nuevo video de Subir ese tren. Seguimos en Marruecos y otra vez vamos a viajar en tren, pero ya les mostramos cómo es un tren normal. Fue un tren bastante corto en el que viajamos. Y esta vez vamos a viajar en un tren que, por lo que entendemos, es de alta velocidad. No sabemos si es lo más rápido, no sabemos si es un tren bala, pero sí llega bastante rápido. Es un trayecto que normalmente se hace en 4 o 5 horas y este tren lo hace en 2, así que, bueno, debe ser rápido. Que dicho sea de paso, lo pagamos bastante más caro de lo que pensábamos, porque si viajábamos en micro nos costaba 80 dirán, que son unos 8 euros, y el tren se podía conseguir por 105, pero este, que es rápido, cuesta 171, o sea, unos 17 euros. Lo que pasó es que no nos quedaba otra, porque por la hora, si no, íbamos a llegar muy tarde a Tánger y perdimos el anterior económico. Así que, bueno, viajamos en este. El problema es que mientras estábamos tratando de comprar el boleto nos dimos cuenta de que no teníamos suficiente cantidad de plata, o al menos no la teníamos a mano. Después, revisando, encontramos la plata cuando ya estábamos en la fila para pagar, pero nos quedamos sin nada. Así que apenas lleguemos a Tánger tenemos que cambiar inmediatamente plata porque no tenemos más. El trayecto que vamos a hacer esta vez es desde Salé, que es una ciudad poco conocida a nivel turístico que está justo al norte de Rabat, la capital, y tenemos que ir hasta Tánger, la ciudad que está justo enfrente de España y que podríamos decir que sirve de frontera, con un mar intermedio, pero sirve de frontera. Eso sí, tenemos una parada en el medio, tenemos que parar en Kenitra, una ciudad que está por acá cerca. Le estoy mintiendo porque no tengo ni idea dónde está. Y esperamos no perdernos como nos pasó en el anterior, que nos pasamos de largo. Vamos a ver. Mientras espero que llegue el tren, les comento que las estaciones son muy limpias, hay mucho orden, también hay seguridad, pero nada de otro mundo, ni se ve nada raro, y encima los trenes, al menos de la experiencia pasada, son puntuales. Está bien que ahora no estamos en una estación cabecera y puede que llegue con unos minutos de retraso, pero a ver, supuestamente faltan 2 minutos y yo creo que va a llegar bastante puntual. Bueno, digamos que está llegando 1 minuto tarde, que no está para nada mal. A ver si se ve, son y 28. Ahí está, y 28, y ahí está llegando el tren. ¿103? Este es el segundo, boludo. ¿103? Ah, pero esto es primera clase. Bueno, vamos a intentar subir y nos movemos. Estamos por intentar subir a primera clase, pero para mostrarles cómo es. Bueno, ¿y esta vez qué nos pasó en el tren? Te seguíamos otra vez y nos equivocamos. Pero bueno, él eligió subir a la primera clase, como si tuviéramos tanta plata como para viajar en primera clase. Sí, el problema es que subimos a la primera clase para ver cómo era y ahora no hay asientos, o mejor dicho, no nos queremos sentar en la primera clase por las dudas que nos quieran cobrar de más. Así que estamos viajando parados el primer trayecto. Yo dije que no. Afortunadamente la primera parada fue rápido, así que ahora vamos a tratar de ir rápido para la segunda clase y ver si nos podemos sentar. Así Laura no se queja. Si llegamos a encontrar un lugar acá va a ser un milagro. ¿Cuánto pagaste por este asiento ahí? Deluxe, porque tengo el aire acondicionado de las puertas que nadie tiene en el resto del vagón. Ya iniciado el viaje, mientras disfrutábamos del trayecto entre Salé y Kenitra, descubrimos que este tren no era el de alta velocidad, sino que justamente el cambio en Kenitra es para ahí sí subir al de alta velocidad. Pero así y todo no nos podemos quejar, porque por momentos este tren circulaba a más de 150 km por hora.
Ya llegamos a Kenitra, que sostengo que todavía no sé dónde es, pero tenemos que cambiar ahora de plataforma para tomar el tren de alta velocidad, que por lo que entendemos se llama Al Borak, por lo que dice el ticket, y ya lo vimos que está al lado de enfrente. Se ve bastante bueno el tren, pero este de por sí, por ser un tren que parecería normal, urbano o interurbano, muy buena velocidad, 150 km/h, bastante bien. Es bastante grande esta estación de trenes, estoy contando por lo menos, no sé, 8 plataformas tiene. 1, 2, ¿cuántas tiene? ¿8? ¿Qué? ¿Plataformas? Entre 6 y 8 Tiene plataformas. muchas. Bueno, tiene muchas plataformas y parece que vamos a viajar en un tren de bastante lujo. Y por lo visto vamos a viajar en un tren de lujo, porque hasta tiene el lounge privado, que vamos a ver si podemos entrar. No podemos. O ¿cómo es? Porque no tenemos Ah. primera clase. Claro, ¿Por qué no quisiste regalarme la primera? vamos a viajar en un tren de lujo, pero en la segunda clase, así que no podemos entrar acá. Pero vamos a ir a la puerta a ver si nos podemos llegar a colar. A ver, vamos a ver si nos colamos. Bueno, yo me quise intentar colar en el salón de espera del tren de alta velocidad, pero la amarga de Laura no quiere. Así que, bueno, no pude. Me perdí la oportunidad de tomar café gratis, porque seguramente nos iban a dejar pasar porque somos turistas y porque tenemos un canal de YouTube que no mira a nadie, y menos en árabe. Así que, bueno, será para la próxima. Y sí, eso era lo que quería, que le demos un poco de pena y que nos dejen entrar. Pero no, Muy bien con la dignidad. la amarga no quiere. Bueno, hubo una confusión con los asientos, pero esta vez no fue culpa nuestra. Qué raro. Sino que lo que pasa es que parece que cada vagón tiene los mismos números y unas señoras se sentaron en nuestro asiento y no íbamos a movernos 2 vagones, así que unas chicas nos cedieron su lugar y bueno, nos acomodamos. Quisimos mover las señoras porque se ven muy ancianas. Tienen... Ahora chequea las entradas. Bueno, el tren de alta velocidad es más lío de lo que pensábamos, porque nosotros le cambiamos el lugar a unas señoras que estaban en nuestro lugar, vinimos a otro, pero hay otro chico que nos está reclamando el lugar y pasó el controlador y fue todo un lío, y ahora el Y cuando nos controlador, con nuestros boletos y ahora Sí. estamos sin boletos. o sea, nosotros no estamos haciendo nada mal, solamente le estamos haciendo un favor a las señoras que están adelante. Demasiados buenos. Claro, pero bueno, el tren se ve lindo, está bueno. Nos vino a chequear los boletos, dijo los boletos y lo tiene usted en la mano, señor. Una vez que nos acomodamos, empezamos a ver los detalles del tren. Hay bastante espacio para bolsos y maletas, cosa que se agradece, ya que nos pasó en algunos países que ciertos trenes de larga distancia no tenían tanto espacio para guardar maletas. Tiene un cesto de basura y un tomacorrientes entre los asientos, una red para poner papeles o alguna botella de agua, unos ganchos para colgar la ropa y una luz para cada asiento. Aparte de una mesa plegable que la mía al menos no funcionaba muy bien.
El mío no funciona bien, pero la mesa está buena y bastante espaciosa. Pero los asientos se encuentran en muy buen estado y el espacio para las piernas está bastante bien. Y de ahí nos fuimos a recorrer el tren. El salón comedor la verdad que se ve muy bien de aspecto y los precios creo yo que no son tan caros a comparación de otros trenes. Para entender los valores, sepan que el cambio con el euro es de 10 a 1. Por lo tanto, podemos ver que todo cuesta entre 1 y 3 euros aproximadamente. No está mal el precio, si bien en Nescafé, pero 8 dirham está bastante bien. Y de ahí fui para los baños, que al parecer tienen incluso cambiador para bebés. El baño es bastante chico, la verdad. Hay baños de trenes más grandes. Ahí está sucio, pero simplemente porque cae el jabón. Alguien que se limpió y lo dejó caer. No está mal para hacer un baño de tren, pero es medio rara la forma. Ah, y no sé si tendrá cambiador. Hay uno que creo que tiene cambiador para los chicos. Un buen detalle es que hay papel. El aire creo que no sale. Pero bueno, hay papel. Eso sí, mientras recorremos el tren notamos que varios vagones, incluidos los de segunda clase, se encontraban completamente vacíos, contrastando esto con el nuestro, que estaba repleto. Esto nos hace pensar que quizá tienen un sistema de venta de tickets mediante el cual primero llenan un vagón antes de vender el siguiente. El velocímetro no está funcionando, pero el tren va rápido. Les doy garantías de que va rápido. Va tanto rápido que no puede dar vuelta, una vuelta más. Ah, es verdad, tiene razón. Está yendo a más de 220 km por hora. Claro, y por eso marca 0,4, creo. 220 kilómetros, 4. Claro, 224 kilómetros debe ir el tren. Ya estamos llegando a Tánger. La verdad que se pasó rapidísimo el viaje. Fue a mucha velocidad el tren y Laura está tirando galletitas. Bueno, llegamos rápido. El tema es que ahora vamos a tener que caminar bastante porque tenemos una hora hasta llegar al centro de la ciudad. Y digo una hora porque vamos a caminar para no pagar un transporte público. ¿Vamos a pagar transporte? 20 minutos. 30. 50. Yo creo que son 50, pero ya vamos a ver cuando lleguemos. Lo importante es Claro, mostrar si el sigo tren. a vos va a ser 1 hora y media. Lo importante de este video era mostrar el tren, así que si después nosotros nos tardamos una hora, para ustedes es lo mismo. Creo que es la última grabación porque tenemos que estar atentos porque conociéndonos nos vamos a bajar en España. Nos vamos a pasar el largo y vamos a cruzar el Mediterráneo en el tren. Así que Es lo mismo para los que no me confiaría en nosotros. sí, por las dudas voy a dejar de grabar por un rato. Quizá alguno durante el video pudo pensar, ¿es necesario mencionar que el tren tiene un tomacorrientes o un gancho para la ropa? La realidad es que mencionamos todos estos detalles y si ya le dedicamos 2 videos a los trenes marroquíes es porque realmente es sorprendente cómo en un país donde la infraestructura de las ciudades no suele ser la mejor, el servicio de trenes es realmente notable. Quizá no es perfecto, pero sí mejor que en muchos otros países, y las estaciones son impresionantes. Miren si no el edificio de la de Tánger.
Bueno, llegamos a Tánger, la verdad que un viaje rapidísimo, estoy sorprendido de los trenes de Marruecos, no me esperaba que sean así. Está bien, este es un tren de alta velocidad, por eso llegamos rápido, pero Este es igual que el AVE. ¿Cómo? Este es igual que el AVE. Es igual que el AVE que está en España. Ah, el que de España. Que va de Sevilla a Madrid. Ah, Pues este va muy rápido, ¿eh? Sí, 280. Sí, llega hasta 300 en algunas partes. Ah, Sí. Pues bienvenido. gracias. Bueno, ahí me estaban explicando que el tren llega a ir a 300 km por hora en algunos momentos y que es igual que el tren bala de España, por lo tanto realmente es algo increíble. Antes de terminar el video, queremos comentarles que en Tánger pasamos 2 días. Uno de ellos, como ya es habitual, un poco descompuestos del estómago. Esta vez me tocó a mí. Y el segundo día nos dedicamos a recorrer la ciudad, pero evitando los lugares turísticos. Incluso fuimos a una feria o mercado que, les repito, de turística tiene poco y nada. Pero la verdad es que no nos dedicamos a filmar, quisimos relajarnos. Por ende, sepan que estuvimos en Tánger, pero que no haremos más mención que esta en nuestros videos. Vuelvo a repetir, estoy muy sorprendido. Déjenme ustedes en los comentarios, digan qué piensan de este tren, de los trenes en Marruecos. Y si les gustó el video, no se olviden de dejarle un like y de suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima. En el próximo episodio abandonamos la ciudad de Tánger para recorrer uno de los lugares más turísticos de Marruecos, su ciudad azul, Chaouén, o también conocida como Chefchaouen.